Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 31º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme porque lo es. Y punto. 31 episodios ya, ¿eh? Muy fuerte esto, ¿eh? Realmente no sabía si llegaría tan lejos con el podcast porque, sinceramente, no sabía si iba a funcionar. O sea que, de momento, oye, pues sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, no sé si te habrás dado cuenta, pero subí un episodio el viernes. Normalmente los episodios de los chismes son los lunes, pero voy a empezar ahora los viernes a subir recopilaciones. Editadas, o sea, de varios episodios, pero editadas de manera que quede como un solo episodio. Así que a partir de ahora, lunes, nuevo episodio y viernes, recopilación. En el episodio anterior te hablé de cuál iba a ser el castigo de Hércules por haber matado inconscientemente a su familia, que era pues cumplir todas las tareas que le ordenara su primo Euristeo, el rey de la Argólida. Y también te hablé pues de la primera tarea que le puso, que fue matar al león de Nemea, que lo consiguió. Pero ahora Euristeo estaba acojonado porque su objetivo era que Hércules pues muriese a manos de ese león, y al verlo volver con la cabeza de la bestia por sombrero, pues se dio cuenta de que tenía que ponerle un trabajo muchísimo más complicado, uno imposible de lograr. En principio, Hércules tenía a la mayoría de los dioses olímpicos de su lado, incluido pues su padre Zeus, pero a la hora de la verdad, ¿alguien lo ayudó? Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de ¿quién ayudó a Hércules? El reino de los muertos, también llamado inframundo, estaba protegido de varias formas. Aparte de ser casi imposible de acceder estando vivo, también había alguna que otra bestia que protegía las entradas, y una de ellas era la Hidra, una criatura que vivía en un lago llamado Lerna. De hecho, su nombre completo era la Hidra de Lerna, por eso mismo no se complicaban mucho. Tampoco es como el león de Nemea. ¿De dónde era el león? Pues de Nemea, ¿no? Pues mira, un león en Nemea, el león de Nemea, y punto, solo debía haber uno, aunque al menos a la Hidra no le hicieron como al monstruo del lago Ness, ¿no? Que es aún más genérico, un poco más si lo llaman el bicho ese que hay en el lago ese de Escocia, es ese, aunque Hidra no es un nombre propio, ¿eh? O sea, Hidra es un tipo de monstruo, o sea, con cuerpo así como de hipopótamo, elefante, o bueno, como cuerpo de Diplodocus, sí, pero mucho más grande. Bueno, no mucho más grande que un Diplodocus, no, rollo Diplodocus, ¿sí? Visualizamos Diplodocus, pues ese cuerpo, pero con un cuello larguísimo. Bueno, los Diplodocus también tenían cuellos larguísimos, sí, pero la Hidra podía tener más de un cuello. Dependiera de, pues, quién se enfrentara a ella, tal cual. Ahora verás. Eso sí, la cabeza de la Hidra era como de serpiente. Y el segundo trabajo de Hércules era, pues, matar a esta criatura, a la Hidra de Lerna. Y sí, sé lo que estás pensando. Si la Hidra protegía el inframundo, que era el reino de los muertos, y su dios era Hades, ¿se podría decir que la Hidra era una mascota del dios del inframundo y que la misión de Hércules era matar al que podría ser el gato de Hades? De ser así, la película de Disney no estaría tan equivocada y Hades sí que tenía motivos para odiar a Hércules. Pues es una buenísima pregunta la que te acabas de hacer, la verdad, y pronto lo descubrirás. Hércules viajó hasta el lago de Lerna y cuando llegó se encontró con la grandiosa y terrorífica Hidra, que de momento, tenía 3 cabezas. La bestia no se coscó de que un hombre, pues con intenciones de matarla, había llegado a su territorio, y así pues Hércules, que no estaba por tonterías, ¿no? Pues dijo, mira, tengo un poco de prisa, voy a aprovechar que el monstruo no me está haciendo mucho caso, que no sabe que estoy aquí, y pues la voy a atacar por la espalda. Y eso hizo, sacó su espada y con un movimiento de su espada hizo así, ¡zas! Y le cortó las 3 cabezas.
el cuerpo decapitado de la hidra se hundió en el fondo del lago y Hércules dijo, pues ya estaría, ¿no? Y dio media vuelta para irse por donde había venido. Pero entonces el cuerpo de la hidra salió a la superficie, como si flotara. Comenzó a sacudirse y de donde antes había 3 cabezas, ahora le crecieron el doble. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué acaba de pasar? Hércules, que como ya te dije, pues tenía escasos momentos de lucidez, pues en ese momento no tuvo ninguno y comenzó a cortar cabezas a lo loco. Pero de donde le habían salido 6, pues ahora le salieron el doble y ahora Hidra tenía 12 cabezas y un enfado terrible, porque claro, a nadie le gusta, ¿no?, que le corten la cabeza por muchas cabezas que tengas. Bueno, yo solo tengo una, pero si tuviera 2, pues tampoco me gustaría mucho. No, sí, tengo 2, córtame una. No sé. Así que la Hidra pues hizo lo que habría hecho cualquiera de nosotros en su situación, escupirle. La diferencia está en que su saliva era venenosa y la nuestra pues es solo asquerosa. A Hércules le cayó un escupitajo justo al lado, encima de un matojo de hierba que había allí, y vio cómo se desintegraba en cuestión de segundos. Y eso lo pilló rápidamente, ¿eh? O sea, enseguida pilló que ese lapo de la hidra era venenoso y que si lo tocaba, si le caía uno encima, se moría al instante. Pero lo de los cuellos aún no lo había pillado. Lo de que por cada cuello que le cortara le crecían 2 más, eso no lo había pillado, ¿eh? Eso no. Y es que encima, o sea, ¿te estás dando cuenta? ¿No te estás dando cuenta? ¿No te has parado un momento a observar que el bicho este en un principio tenía 3 cabezas y ahora tiene 137? ¿No? Bueno, 137 no, porque tiene que ser múltiple de 2. Ay, no me acuerdo. Bueno. Esto es un podcast de letras, ¿vale? Números aquí no. Total, que no. Hércules pues aún no había hecho el clic con lo de las cabezas y se abalanzó otra vez a la hidra y bueno, esquivando ahí los escupitajos y otra vez empezó a cortarle cabezas. Y claro, pues otra vez pues salían más y más cabezas que le escupían pues más y más y más. Pero espérate, porque cuando la cosa parecía que no podía ir a peor, fue a peor. Un cangrejo enorme, sí, ¿qué pinta hay un cangrejo? Ahora lo verás. Un cangrejo enorme salió del lago e intentó atacar a Hércules pues con sus pincicas, ¿no? Y aunque por suerte para el héroe pues no llegó a pincharle, tuvo que huir por patas, porque o le iba a caer un escupitajo mortífero o se iba a llevar un pellizco mortal también. El panorama era desolador, sí, ningún tipo de esperanza por parte de Hércules. Y es probable que te preguntes, ¿de dónde narices ha salido este cangrejo que pinta aquí el bicho este? No formaba parte, ¿no?, del trabajo que tenía que cumplir Hércules. Euristeo no le dijo nada de ningún cangrejo, le dijo solo la hidra de Lerna. ¿Qué pinta eso allí? Pues verás, amigui, este cangrejo se llamaba Carcinos y era un pobre animalillo, muy grande, pero pobre animalillo al que alguien le ordenó que fuera a ayudar a la hidra a matar a Hércules. ¿Adivinas quién era ese alguien? Exacto, la diosa Hera. La peor madrastra de todas, ¿eh? Ella estaba pues viendo la pelea entre Hércules y la hidra y dijo, este chico bastardo está tardando mucho en morir, que me lo maten ya. Así que pues intervino. ¿Trampas? Pues yo creo que sí, la verdad, eso yo creo que no vale, ¿no?, añadir dificultad en el trabajo que tiene que cumplir Hércules, pero a ver quién es el chulo que le dice a la diosa Hera que está haciendo trampas. Yo desde luego que no. Pero el rey Euristeo no fue el único en recibir ayuda externa. Cuando Hércules intentaba escapar de las pincicas del cangrejo y los lapos de la hidra, hubo una voz que lo llamó y lo guió hasta un buen escondrijo en el que resguardarse de los 2 monstruos mientras pensaba un plan para cumplir la tarea de matar a la hidra. Pero, ¿quién era esta voz? ¿Su padre, Zeus? Tendría toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, si Hera está intentando matar a su hijo favorito, lo normal sería que él lo ayudara, ¿no?
Pues no movió un puñetero dedo Zeus. Zeus estaba allí en el Olimpo, yo creo que sin enterarse nada de lo que estaba pasando, y si se enteraba, pues yo creo que pensó, bueno, pues si se me muere este, ya haré otro, oye, ¿qué más da? Esa voz que llamó a Hércules era ni más ni menos que de su sobrino. Sí, tuvo que ir su sobrino a ayudarlo. Su sobrino mortal, Iolao, hijo de su hermano Ificles. Y claro, Hércules, pues cuando vio ahí a su sobrino fue en plan, pero tú no tendrías que estar en el colegio, aunque lo que vino después, o lo que se dice que pasó después, hace que todo esto sea muy turbio. Ahora te cuento, ahora voy. Pero Iolao le explicó pues todo el tema de las cabezas de la hidra, de oye, ¿no te has dado cuenta de que al principio tenía menos cabezas y por cada cabeza que le cortas pues le salen más, tal, no sé qué? Y Hércules, ¡ah! Ya decía yo, ya decía yo, qué bien te enseñan en el colegio, Iolao. Y entonces Iolao pues le dijo que tenía una idea para evitar que le salieran pues más cabezas a la hidra, ¿no? Pero antes tenían que matar al cangrejo. Así que Iolao distrajo a la hidra, pues disparándole flechitas y eso, y Hércules aprovechó para pues pisarle la cabeza al pobre Carcinos y enviándolo de vuelta pues al lobby, ¿no? Hércules 1, Euristeo 0, o era 0, sí, Hércules 1 era 0. Iolao prendió una antorcha y le dijo a Hércules que empezara a cortar cabezas de la hidra, pero una por una, y con calma. Y eso hizo. Iolao, cada vez que Hércules cortaba un cuello de la hidra, pues él venía con una antorcha y lo sellaba, evitando pues que pudiera nacer otra. Y así lo hicieron hasta que la hidra se quedó sin cabezas y descendió hasta las profundidades de su lago, pero esta vez para siempre. Hércules le dio las gracias a Iolao y hay quien dice que le dio muchísimo más que las gracias, aunque yo prefiero desestimar esa versión por razones más que evidentes, pero Hércules, antes de irse de Lerna, se quedó mirando uno de los charcos, de los escupitajos venenosos que había dejado allí pues la hidra, y pensó que sería una grandísima idea untar las puntas de todas sus flechas con ese veneno. Y de ese modo, un solo rasguño de sus hojas sería mortal. A ti te toca una gotita de ese veneno y es que desearías estar muerto. Acabas muriendo, pero sufriendo lo más grande. Pero lo que Hércules aún no sabía es que tarde o temprano se iba a dar cuenta de que esa fue la peor decisión de su vida. Y volviendo a lo de Iolao, sí, se dice que Hércules y su sobrino pues estuvieron liados, aunque claro, de ser así pues estaríamos hablando de un abuso, ya que Hércules pues era un hombre adulto, ¿no? Hecho y derecho, y Iolao pues un mero adolescente, pero lamentablemente estas cosas en la antigua Grecia eran bastante comunes, o sea, relaciones entre hombres de edad adulta con chicos en plena pubertad, eso era muy común. Aunque se decían que eran relaciones de maestro y alumno, pero bueno, siempre había algo sexual de por medio. Y un ejemplo real de este tipo de relación, de abuso, un ejemplo histórico, y te vas a caer de culo ahora si no lo sabías, era, en la antigua Grecia, era pues Sócrates y Platón. Sí, Sócrates se decía que era el maestro y Platón pues se decía que era pues el alumno. Pero a diferencia de la historia, la mitología te ofrece varias versiones y yo decido que eso de Hércules con su sobrino no pasó. Y punto. Por cierto, el cangrejo que Hércules había aplastado fue alzado al cielo por la diosa Hera como agradecimiento por haber intentado pues cargarse al héroe, convirtiéndose en la constelación de Cáncer. Sí, este es el antepasado de los que somos cangrejos. Por eso somos tan manipulables. En fin, os mando un abrazo cangrejil y mucho ánimo con el exceso de emociones que nos ha tocado gestionar. Solo nosotros nos entendemos. Volviendo a los trabajos de Hércules, cuando llegó a Tirinto y le dijo a Euristeo que había conseguido vencer a la hidra, aparte de cagarse en todo, pensó que quizá tenía que probar otra cosa. Quizá tenía que dejar de intentar provocar su muerte y debía ponerle un trabajo que le hiciera perder tanto tiempo que no le permitiera cumplir el resto de tareas.
y de esa forma pues no conseguiría el perdón de los dioses y sería eternamente torturado por las Erinias. Así que la siguiente tarea que le puso fue la de capturar con vida a la cierva de Cerinea y obviamente pues traérsela, pero sin ningún rasguño. El truco, pues que era más rápida que la luz. Primero que nada, ¿quién era la cierva de Cerinea? Pues una cierva de la ciudad de Cerinea, punto. Siguiente pregunta. No, espera. Esta cierva, aparte de ser más rápida que Zeus teniendo hijos, tenía las pezuñas de bronce y una hermosa cornamenta de oro. Pero, además de ser un animal bello y rápido, estaba consagrado a la mismísima diosa Artemisa y, por lo tanto, protegida por ella. ¿Qué significaba eso? Pues que como Artemisa pillara a Hércules o a quien fuera intentando capturar a su cierva, pues lo iba a reventar. Y claro, esto para Hércules es en plan, joder, o sea, no me basta con una diosa en mi contra, tengo que tener a dos. Va, hombre, va. Hércules fue hasta Cerinea y comenzó a preguntar a la gente si alguien había visto, pues, a esa cierva. A lo que todos, pues, se reían. Porque ver esa cierva era prácticamente como encontrar, pues, no sé, un piso decente a un precio accesible. Imposible, vaya. Pero le dijeron que si tenía que estar en algún lado, iba a ser en el bosque. Y Hércules se adentró al bosque y, siguiendo con la metáfora de la vivienda, el bosque era un idealista cervatil. ¿Vale? O sea, ciervas y ciervos por todas partes, pero ninguno tenía la cornamenta de oro ni las pezuñas de bronce. Eran ciervas super average. El tiempo que pasó Hércules en el bosque hasta que consiguió ver a la famosa cierva de Artemisa, varía según las versiones, pero yo digo que pasó un maldito año entero allí, pobre hombre, buscando a la maldita cierva de los cuernos de oro. Encima fue sin querer, o sea, él estaba tranquilamente caminando entre los árboles, ¿no? Con el ánimo por los suelos, y de pronto, pues, de reojo vio a la cierva con la cornamenta de oro que estaba bebiendo agua del río. Y él, madre mía, qué nervios, ¿no? Porque claro, o sea, después de tanto tiempo la tenía por fin allí delante de sus narices. Pero claro, aún faltaba lo más importante, que era atraparla. Si ya de por sí los ciervos son súper rápidos y asustadizos, lo de esta cierva se multiplicaba por 1000. Y cuando Hércules intentó acercarse a ella, pisó una rama y la cierva, es que no hizo lo típico de mirar de reojo e irse, no, es que la cierva hizo y desapareció. Y también desapareció pues la primera oportunidad de Hércules de poder capturarla y cumplir su tarea. Pero Hércules no se rindió, porque si la había encontrado una vez, podía encontrarla una segunda. Y así fue. 6 meses más tarde la volvió a ver y esta vez sí que pudo atraparla. Saltó encima suya, la inmovilizó y se la puso en los hombros, sujetándola así por las pezuñas. Y la verdad es que la cierva no intentaba irse, o sea, una vez fue capturada ya se quedó así en plan, bueno, pues nada, pues ya está, ¿no? Tarea hecha. Cierva de Cerinea capturada con vida, ahora pues solo tenía que llevarla hasta Euristeo. Pero de pronto oyó una voz que le dijo, no tan rápido, Hércules. Y una mujer se puso delante suyo y lo apuntó con un arco y una flecha plateada. ¿Quién era esta mujer? Pues ¿quién va a ser? La dueña de la cierva, la mismísima diosa Artemisa. Bueno. Claro, tú imagínate que un día te encuentras a un tío pues llevándose tu perro o tu gato. ¿Qué harías? Pues ahora imagínate que eres una diosa. Ah, ya lo soy. Bueno, pues me alegro que tengas esta autoestima, bien por ti, pero ya me entiendes. Total, que Hércules le intentó explicar que tenía que cumplir unas tareas, que no sé qué, y ella, Artemisa, era en plan, no me cuentes aquí tu vida, me da igual las tareas que tengas que cumplir. Porque claro, ella sabía que había matado pues a toda su familia. Y no sabía lo de la diosa Hera. Y claro, eso pues le provocaba pues aún más ganas de matarlo de un flechazo. Pero entonces apareció el dios Apolo y les explicó que Hércules había matado a su familia porque la diosa Hera lo había embrujado.
Así que yo creo que es aquí cuando Hércules descubre que él no fue el culpable de la muerte de su familia. Y obviamente pues Artemisa bajó el arma porque, claro, empatizó con su hermanastro Hércules, ya que ella y Apolo pues también son hijos de Zeus y además pues también sufrieron la cólera de la diosa Hera, ¿no? Y deciden pues ayudarlo porque por razones más que obvias, ¿no? Esto ya te lo conté en el episodio de Apolo y Artemisa, pero por si no te acuerdas, la diosa Hera pues también intentó evitar su nacimiento y también intentó matarlos con una serpiente también, bueno, con la serpiente, ¿no? Que era ese monstruo llamado Pitón. ¿Que cómo podía saber Apolo que había sido la diosa Hera? Pues yo creo que como Apolo tiene poderes proféticos y todas estas cosas, yo creo que por eso. Pero bueno, esta es la conclusión que yo saco, ¿eh? Pocas cosas unen más que tener un enemigo en común, ¿eh? Cuidado. Y entonces Artemisa le dijo a Hércules que vale, que podía llevarle la cierva a Euristeo, pero que justo cuando fuera a entregársela, la soltara un segundo antes de que Euristeo la pudiera agarrar. Y de ese modo, pues Hércules habría cumplido su trabajo y la cierva tendría un segundo para escaparse. Y eso hizo. Le entregó la cierva a Euristeo, pero justo antes de que Euristeo pudiera tocarla, Hércules hizo ¡pop! Y la cierva hizo ¡fum! Y desapareció. Euristeo no podía estar más rabioso. O sea, no solo Hércules había realizado la tarea, sino que encima no podía quedarse la cierva de Artemisa como mascota o como trofeo o lo que quisiera hacer con la cierva, aunque también te digo que si lo llega a hacer, igual Artemisa lo funa. Y ese fue el tercer trabajo de 10 de momento. Si algún universitario me está escuchando, yo creo que debe estar pensando, soy literalmente Hércules, pero con más trabajos que hacer. Mucho ánimo, ¿eh? Estos 3 trabajos habían sido muy difíciles, pero a partir del cuarto fue cuando Hércules pasó de luchar contra monstruos a convertirse en uno. ¿Te acuerdas de cuando te hablé de la profecía del centauro Quirón en el episodio de Asclepio? Pues estate atento que ahora obtendrás la respuesta que buscabas. Había un jabalí gigante y casi tan rápido como la cierva de Cerinea que vivía en un monte llamado Erimanto, en el que vivían muchísimos centauros. Y el trabajo de Hércules era ir hasta allí, capturar a la bestia y llevársela a Euristeo. Por suerte para Hércules conocía un centauro que se llamaba Folo y que vivía allí. Así que cuando llegó, pues fue en su búsqueda, lo encontró y le pidió consejo para capturar al jabalí. A lo que él le dijo, mira, para empezar tienes que esperarte un mes, porque era lo que faltaba más o menos para que llegara pues el invierno. Porque claro, este jabalí era rapidísimo, pero con la montaña nevada pues era muchísimo más lento. Y entonces Folo lo invitó a pasar ese mes con él en la guarida de los centauros, algo que pues no les hizo ninguna gracia al resto, porque claro, o sea, todos sabían que Hércules había matado a su familia y también sabían que estaba siendo perseguido por la diosa Hera, y eso pues les daba muchísimo miedo. Tenían miedo que tenerlo en su guarida pues provocara que la diosa Hera los atacara a ellos o que les pudiera perjudicar de alguna manera. Pero aunque muchos no quisieran, Folo logró convencer a la mayoría y le permitieron pues quedarse durante estos días, ¿no? La convivencia fue, bueno, fue aceptable hasta que llegó la última noche. Hércules tenía pues mucha sed, era la hora de cenar, vio una jarra llena encima de una mesa y se la bebió de un trago. Sí, este hombre era muy exagerado siempre. Pero resultó ser que eso no era una jarra llena de agua, sino de vino. Los centauros se habían convertido en unos alcohólicos desde que habían descubierto el vino, pero los del monte Erimanto, digamos que lo controlaban mejor, ¿vale? Porque todo el vino que tenían lo guardaban sobre todo para la época de invierno, para las épocas más frías. Y ahora pues habían pasado unas semanas, bueno, unos meses sin beber, y ahora que venía el frío, que llegaba el invierno, que era justo cuando Hércules ya iba a irse a por el jabalí, era cuando ya empezaban a sacar pues las jarras de vino, que las tenían pues dosificadas para pasar todos esos meses que venían ahora. Y aquí se juntaron pues
dos problemas. El primero es que Hércules se había bebido todo el vino que iban a beber los centauros durante esa noche, así que los había dejado sin. Y el segundo es que era la primera vez que Hércules bebía alcohol. También existe una versión que dice que Dioniso les dio una botella de vino a los centauros y dijo que la abrieran cuando Hércules llegara, y al hacerlo pues pasó un poco lo mismo, pero bueno, yo me quedo con lo que estoy contando ahora. Total, que los centauros se enfadaron muchísimo y como Hércules pues iba dobladísimo, hablando claro, tuvieron la fatal idea de pensar que al estar Hércules borracho y ser pues muy superiores en número, pues sería fácil matarlo, porque sí, lo querían matar, eso ya fue la gota que colmó el vaso. El alcohol es adictivo, sí, y los centauros eran unos alcohólicos empedernidos. Y claro, se habían quedado sin su dosis, ¿no?, de esa noche. Y encima por culpa de alguien que no era de los suyos y que muchos no lo querían allí desde un principio. Así que se armaron con piedras y palos y cosas, pero Hércules enseguida olió el peligro y antes de que ningún centauro pudiera atacarlo, sacó su arco y sus flechas envenenadas y comenzó a disparar a todo centauro que veía. Bueno, que veía. O sea, ver no veía muy bien, veía siluetas y ya, pero claro, como era el único que no era centauro, pues empezó a disparar a todo lo que se movía y los mató a todos. Pero a todos. Hubo algunos que lograron escapar y esconderse en casa de otro centauro que no vivía allí, pero Hércules los persiguió y les disparó a todos, incluido al centauro que no había tenido nada que ver con todo aquello y que solo estaba pues dándoles cobijo a los que habían huido de Erimanto. ¿Y sabes qué centauro era este? Sí, Quirón. ¿Te acuerdas de su profecía? Mira, ahora eres inmortal y fuiste creado para sobrevivir a todos los tiempos, según se decretó cuando naciste. Desearás poder morir cuando te atormente la sangre de una terrible serpiente que habrá invadido tus miembros doloridos. Entonces los dioses te harán de eterno vulnerable a la muerte, y las tres diosas hermanas cortarán los hilos de tu vida. La sangre de la terrible serpiente es el veneno de la hidra que había en las flechas de Hércules y que pues provocaban una muerte segura, pero en ocasiones lenta y agónica si solo pues te hacían una pequeña herida o si solo te tocaban. Quirón fue atravesado en la rodilla, si no me equivoco, por una de esas flechas, pero al ser inmortal, claro, no podía poner fin al dolor del veneno y estaba condenado pues a sufrir eternamente. Pero entonces, tal y como decía la profecía, le suplicó a los dioses que lo desprendieran de la inmortalidad y así pues las tres diosas hermanas de los hilos de la vida, las tres Moiras, cortaron su hilo y Quirón murió. Hércules comenzó a darse cuenta en ese momento de la masacre que había causado y al volver a la guarida de los centauros del monte Erimanto se encontró con que su amigo, el centauro Folo, también había muerto por una de sus flechas. Entonces Hércules, pues muy arrepentido y avergonzado pues por todo lo que había hecho, porque bueno, hablando claro, la había liado que flipas, ¿no? Pues enterró uno por uno a todos los centauros y les hizo pues sus respectivos honores para que sus almas llegaran sanas y salvas y enteras al inframundo. Esa fue la primera y última borrachera que pilló Hércules. Respecto al jabalí, pues bueno, lo acabó pillando y se lo llevó al tonto de Euristeo, que cuando vio a ese pedazo de jabalí le dio tanto miedo, pero tanto miedo, que se metió dentro de una tinaja, un jarrón. De hecho, hay muchas pinturas graciosísimas, si las buscáis las encontraréis, de Euristeo dentro de ese jarrón y el jabalí como fuera en plan... Y ese fue el cuarto trabajo. Pero la dificultad y la presencia de diosas nuevas no iba a hacer más que aumentar. Y lo descubrirás en los siguientes episodios.
Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Alexis Trejo. Hola Paul, ¿qué hubiera pasado si Euristeo le hubiese encomendado 10 trabajos sencillos para que los culminara en un día y así se libraba de Hércules fácilmente? Pues lo único que habría pasado es que Hércules pues no habría sufrido tanto, ¿no? Y Euristeo no quería librarse de él de ese modo, no quería librarse de él en plan vete de aquí, de mi reino, no, él quería librarse de él en plan muérete, o no cumplas todos los trabajos y que seas torturado por las erinias, ¿no? Pero claro, es que Euristeo no quería ayudarlo, él quería que muriera o que no consiguiera pues, cumplir los trabajos. En ningún caso quería que triunfara, al contrario, él veía que Hércules le robaría protagonismo siempre y cuando siguiera con vida, porque claro, Euristeo pensaba, oye, yo soy el rey de la Argólida, no este, que ha matado a su familia y que se cargó a un profesor de música y que hizo no sé qué, soy yo, merezco tener mi reconocimiento y no verme eclipsado por este, ¿no? Y ahora pues en ese caso ahora tenía la oportunidad de matarlo, de ponerle un trabajo tan difícil que le provocara pues la muerte, que lo matara algún monstruo o que no cumpliera los trabajos y fuera torturado eternamente. Básicamente por ese motivo. Siguiente pregunta de Sophie Granger. Hola Paul, antes que nada me encanta tu podcast y el contenido de mitología, muchas gracias. Si las mujeres en la antigua Grecia tenían tan pocos derechos, ¿por qué existen diosas tan poderosas como Atenea y Artemisa? ¿Por qué no todos los dioses son hombres? Pues claro, porque los dioses eran un reflejo, o sea, el Olimpo y todas las criaturas divinas eran un reflejo de la sociedad. Y en la sociedad había hombres y mujeres, claro. Pero también, o sea, si lo preguntas como si el hecho de que pusieran diosas mujeres puede cuestionar un poco, no digo que sea tu intención, digo que si lo preguntas en ese aspecto, en plan como si hay tanta discriminación, ¿por qué tal? ¿No? O sea, como si el hecho de que hubiese diosas mujeres puede cuestionar un poco su discriminación en la sociedad, pues yo creo que no tiene nada que ver, porque si te fijas, todas las diosas acaban sufriendo las mismas discriminaciones y abusos que las mujeres humanas. Y aunque estén por encima de los hombres humanos, no lo están de los hombres de su estirpe. ¿Me explico? Y sí, Atenea sufrió acoso por parte del dios Hefesto, por ejemplo, y Artemisa, ahora no me acuerdo de Artemisa, pero bueno, tuvo que lidiar muchas veces con hombres que hay un Acteón, por ejemplo, se encuentra a Artemisa bañándose desnuda y se la queda mirando así, ¿no? Claro, también tenían que de algún modo, también sufrían estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de las especies. Mira, los dioses tienen poder por encima de los humanos, convirtiendo así a los humanos en víctimas de los dioses, pero que alguien sea una víctima de otro no significa que no pueda ser opresor de otro, porque como sociedad que se alimentaba o que se alimenta de animales, pues los humanos, que eran víctimas de los dioses, pues tenían a los animales sometidos. ¿Sí? ¿Me explico? Otro ejemplo clarísimo sería, por ejemplo, la diosa Hera, que es víctima de Zeus, de como mínimo maltrato psicológico, pero también era capaz de asesinar a niños y niñas inocentes por el mero hecho de ser hijos de Zeus con otra mujer, ya sea divina o mortal. ¿Se entiende el punto que quiero mostrar? Siguiente pregunta de Ari. Hola Paul, he estado escuchando tu podcast, que por cierto me encanta, muchas gracias. Me surgió una duda. ¿Qué diferencia hay entre titanes y gigantes en la mitología? Yo creía que eran lo mismo, pero si existió la titanomaquia y la gigantomaquia, entonces tienen que ser distintos, ¿no? Correcto, son distintos. Mira, es muy fácil. Según la versión a la que yo me agarro, que es la de Hesíodo, los titanes son hijos de Urano y Gea, pero de cuando Urano aún tenía huevos. Y los gigantes pues también son hijos de Urano y Gea, pero post huevos, o sea, ya sin huevos. Cuando Cronos le cortó pues los testículos a su padre Urano, de la sangre de la entrepierna que entró en contacto con la Tierra, o sea, Gea, nacieron, entre otros,
los gigantes. De hecho, el nombre gigante viene de Gea, Gea, es decir, nacido de Gea, nacido de la Tierra, porque Urano pues no participó en su concepción, así como sí lo hizo con los titanes, ¿no? Fue a través de su sangre. Así que titanes prehuevos, gigantes posthuevos, o si no también, no hace falta recordarlo así, si no pues gigantes, hijos nacidos de la Tierra, pero solo con la sangre de Urano, y pues titanes pues de Urano todo entero. Siguiente pregunta de Valeria Sosa. Hola Paul, me encanta tu podcast, es súper adictivo, saludos desde Guatemala, muchas gracias, saludos de vuelta. Si tuvieras que elegir, ¿de qué dios te gustaría tener ayuda hoy en día? Pues si pudiera elegir, de ninguno. Pero si tuviera que elegir, pues yo creo que de Atenea, porque ya tiene experiencia con Odiseo, bueno, y con Hércules también, ya lo veréis en el siguiente episodio, o de mi favorita, que es Demeter. Yo creo que Demeter, o sea, le pediría ayuda para tener mi propio huerto, con frutas, verduras, legumbres, y así no tendría que preocuparme de ir al supermercado y todo eso. Demeter, va, sí. Siguiente pregunta de Esther Choni. Hola Paul, saludos desde Manchester, saludos de vuelta. Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa desde la titanomaquia hasta que nace Hércules? Uy, claro, porque hemos visto que mientras que unos hijos de Zeus ya son abuelos, otros apenas van naciendo, entonces me gustaría saber cuántos años se llevan los primeros hijos de Zeus que tuvo con su tía durante la titanomaquia, si no me equivoco, y Hércules cuándo nació. El árbol genealógico es un lío, sí, el árbol genealógico es un lío, pero lo que también es un lío es la cronología. Hay que tener en cuenta que la cronología de sucesos en la mitología griega es bastante regulera, hay que cogerla con pinzas, así que yo no le haría mucho caso a eso, y es que aparte ya verás en los siguientes episodios de Hércules que pasan cosas que te vas a quedar en plan, pero un momento, pero ¿este qué hace aquí? Si en episodios anteriores ya no, le pasó no sé qué, entonces ¿por qué está aquí? No tiene sentido, no puede ser, ¿Paul se ha equivocado o qué está pasando? O sea, evidentemente me puedo equivocar, pero no, o sea, ya se dice que la cronología ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y última pregunta de Julie. Hola, ¿cómo va? Estaba escuchando tu podcast en Spotify y me entró una duda. La gente que sabía que cuando moría iba a ir al Tártaro por sus malos actos en vida, ¿nunca se les ocurrió ir dejando pasar a las otras almas en la cola que se formaba en el río Estigia para que Caronte los llevara a su destino final? Obviamente es algo medio aburrido estar por toda la eternidad en una cola, pero seguro que era mejor que el Tártaro. Es me parece muy gracioso, la verdad, esto. Pues no, pues supongo que a nadie se le ocurrió, y si se le ha ocurrido no nos lo ha podido contar porque sigue en la cola. Pero oye, muy bien pensado, Julie? Si hay alguien horrible por aquí que me esté escuchando y que sepa que va a ir al Tártaro, se puede apuntar esta. Qué bueno, qué gracioso. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast y a mis libros, Hades, el dios menos malo, Hércules, el héroe que no quiso serlo, y Sísifo, el hombre que engañó a la muerte, que si aún no te lo has leído, pues lo puedes comprar a través del link de mi perfil. También recordarte que esta semana pasada subí a mi canal de YouTube un vídeo para celebrar los 100.000 suscriptores del canal de YouTube, hablando sobre todos los libros que yo uso, todos los libros con los que he aprendido todo lo que sé de mitología griega y que obviamente pues sigo usando, que creo que os puede interesar. Y si hay alguno, digo muchísimos, pero si hay alguno que no aparece, si lo pones en comentarios, siempre es maravilloso. O sea, que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.